Amadísimos hermanos en el Señor, reciban un atento y cordial saludo de paz. Es una bendición enorme poder llegar hasta su hogar a través de esta enseñanza y de la mejor manera, siempre con mucha alegría, con mucho regocijo espiritual. Y es un placer para mí nuevamente visitarle hasta su hogar. Reciba un cordial y caluroso saludo de paz. Y muchas gracias de antemano por la fina atención a su servidor. Le saluda a su consiervo en el Señor Osea Vázquez desde Honduras. Y para mí es de mucho agrado y de mucha bendición estar en esta ocasión y compartir la reflexión de la palabra del Señor. Vamos en esta hermosa ocasión a continuar y dar a conocer la consideración de este día. Estamos hablando sobre Mateo, el evangelio eclesiástico y didáctico. Y ahora en el subtema, las enseñanzas del Mesías a sus discípulos, el gran sermón del monte. Y ahora, mis amados hermanos, pues vamos a considerar el tema de esta ocasión, el verdadero significado de jurar y blasfemar. Vamos a hablar de algo, por cierto, muy interesante, ¿verdad? El verdadero significado de jurar y blasfemar. Vamos a iniciar nuestra meditación, o una vez ya iniciada, ya hemos iniciado. Vamos a pedir al Señor a través de una oración. Pedimos así a nuestro Padre Celestial: bendito Dios que estás en los cielos. Delante de su presencia nos postramos agradeciéndole por este privilegio tan enorme que nos concede. La vida en primer lugar. Junto a la vida nos ha dado todas las cosas que necesitamos para sobrevivir. Su mano de amor y misericordia es con nosotros. Y buen Padre, le agradecemos por todo lo que ha hecho para con nosotros hasta este momento. Mi buen Dios, le pido en esta ocasión sabiduría y entendimiento para poder discernir este mensaje y que sirva de gran bendición en la vida de quienes escuchan. En el nombre de Jesucristo, su Hijo, se lo pedimos todo. Amén. Si no hubiera sido por tu sangre. Así es, si no hubiera sido por la sangre de Jesucristo, usted y yo estaríamos muertos. Eso dice la bendita palabra del Señor. Bueno, pues entremos ya a la meditación de esta oportunidad. Vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 5, el Evangelio según Mateo, capítulo 5, y vamos a considerar el versículo 33, Mateo 5, 33 al 37. Vamos a leer este texto muy interesante, 5, 33 al 37. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Y dice la otra parte, estamos leyendo el versículo 35, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Versículo 36, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Vea qué interesante la enseñanza que hemos podido ver, que hemos podido comprender, ¿verdad?
Entonces, amados hermanos en el Señor, podemos ver en nuestra meditación de esta ocasión, y vamos a verificar, amados hermanos, qué es jurar. Vamos a verificar qué es jurar, ¿verdad? Porque de repente, amados hermanos, necesitamos conocer este tipo de contextos. ¿Qué es jurar? ¿Qué es blasfemar? Según el diccionario de la Real Académica Española, dice que jurar, la conclusión que ellos sacan es afirmar o negar alguna cosa poniendo a Dios por testigo o invocando alguna cosa sagrada. Eso es uno de los primeros verbos que se le da a esta palabra, una de las primeras explicaciones. La segunda dice que es reconocer con juramento la soberanía de alguno o protestar obediencia a las instituciones, cumplimiento fiel de algún cargo. Y alguno de los similares que tiene es afirmar, resolver, declarar, etc. Entonces, ¿qué es jurar, amados hermanos? Es afirmar o negar algo. Eso es jurar. Y en esta ocasión el maestro está hablando con ellos exactamente en el versículo 30 y 33. Y les dice el versículo 34, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Es decir, no afirmen por ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Es decir, les estaba diciendo, no afirmen nada por el cielo, no afirmen algo en el nombre de Dios, tampoco lo hagan por Jerusalén. No lo hagan. No hay necesidad. Y la respuesta se la da en el versículo 30 y 37. Sino que sea vuestro orar sí, o sea no. O sea, el maestro viene y refuta aquella práctica que había en el pueblo de Israel. Jesús les dice, no hay necesidad que juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna cosa. No, hermanos, sencillamente digan no o sí o no. Y evitar el juramento. Eso es lo que el maestro, estaba disertando. Es decir, les estaba enseñando que al jurar por el cielo pecaban contra Dios. Si juraban por la tierra, pecaban contra Dios. Y si juraban por Jerusalén, también pecaban contra Dios. Porque no había necesidad, sino que ellos tuvieran una determinación en sí o en no. Así de literal, amados hermanos. Estas palabras no son simbólicas. No, esto es literal. Además de eso, amados hermanos, si jurar es afirmar, no había necesidad de mencionar ninguno de los tres elementos que el mismo Jesús les dio a conocer. No había necesidad. Y nuestro tema se considera el verdadero significado de jurar. Estamos viendo la parte de jurar. Porque no había necesidad, hermanos. Y trayéndolo para nuestra época, para nuestro tiempo, quiero decirle que muchas personas calumnian. Muchas personas se valen o intentan lograr algún objetivo y se atreven a jurar por el cielo y por la tierra.
Y no solamente utilizar esa terminología jurar, tan solo que usted o yo digamos, Dios sabe que no miento, usted está jurando. Hay personas que es normal explicar o exponerse así. Dios sabe, dice que no miento. No hay necesidad, hermano. No hay necesidad. Un sí o un no sincero vale más que cualquier tipo de expresión. Ahora, toda conversación debería de ir derecho al grano y los hechos y no estar repleto de promesas. Eso fue el objetivo de Jesús. Ese fue el objetivo de Jesús. Que no había necesidad de empezar a mencionar el cielo, la ciudad de Israel, ninguna de ellas. No había necesidad, sencillamente un sí o un no. Bueno, para usted, amigo y hermano, amigo, en esta ocasión, fíjese que hay personas que cuando hace un negocio dice, Dios sabe, dice, que no miento, que no estoy mintiendo. Ahí posiblemente esa persona está contando una vil mentira. Escuche lo que le estoy diciendo. Esa persona tal vez está contando una vil mentira y se atreve a decir, Dios sabe que no miento. Es pecado, amados hermanos. Es decir, usted y yo no podemos estar así en ese panorama. No se puede, amados hermanos. Entonces, para ir resumiendo esta reflexión, pues no vamos a hablar mucho. Pero la enseñanza que podemos sacar es que haya sinceridad en nosotros. Que haya verdad entre nosotros. Que no haya mentira. Que no haya calumnia. Que no haya entre nosotros falsedad. En la ley antigua, amados hermanos, era prohibido jurar falsamente. Y hoy día muchos, quizá los que no conocen o los que no conocen al Señor, lo ven tan normal el pegar una mentira. Y mentiras, como decimos acá en nuestra zona, mentiras despiadadas. Sí, amados hermanos, entonces tenemos que tratar. En el libro del Salmo, vamos a leer un par de textos con respecto a esto. El Salmo 5, versículo 6. Vamos a revisar el Salmo. Le dije, si usted está ahí escuchando, si está meditando, si está aprendiendo, Salmo 5, 6. Vamos a leer unos textos de estos para enriquecer más nuestra reflexión. Salmo 5, 6. Vamos a leerlo. Dice, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abomina Jehová. Porque hay quienes, como ya mencioné, hasta ponen a Dios por medio para hacer creer a alguien que no están mintiendo. Entonces, el significado de jurar es afirmar algo, es determinar algo. Pero Jesús les dice, no hay necesidad que juren. Si no digan sí o digan no y punto, ahí termina todo. Ahora veamos la otra parte de la meditación. Ahora veamos que blasfemar. ¿Qué se entiende por blasfema? Esta es también es una de las palabras que de repente hemos oído o hemos aprendido algunos conceptos que no van de acuerdo a la palabra del Señor. La blasfema, amados hermanos, es una palabra injuriosa contra Dios. Es decir,
La blasfema es una palabra gravemente injuriosa contra el Dios Todopoderoso. Y voy a poner un ejemplo. El ejemplo, hay personas en la sociedad que se atreve a decir que por qué Dios permitió, o que si Dios amara al hombre, ¿por qué permite los desastres naturales? Y lo hacen en un estilo de murmura o protesta. Es blasfema, amados hermanos. Es blasfema. El ateísmo, por ejemplo, es una de las grandes blasfemas que hay en la sociedad. Los talladores de imágenes blasfeman contra el Señor. Blasfeman, eso es blasfemar. Blasfemar dice que es una palabra injuriosa en contra del eterno Dios. Sí, amados hermanos y amigos, ese es el verdadero significado de una blasfema. Cuando hay personas que murmuran, que protestan en contra de la voluntad del Dios Todopoderoso, eso es blasfema. Algunos quizás de repente hemos caído, pero lo que más comúnmente se ve en la sociedad de continuo es la blasfema, amados hermanos. Porque el hombre protesta ante la sublime voluntad del Dios Todopoderoso. Blasfemar es cuando usted también se opone a la palabra de Dios. Eso es blasfemar, amados hermanos. Blasfemar es cuando usted se opone a esa bendita palabra. Es cuando usted niega la bendita palabra. Porque es una palabra de injuria. Tengamos mucho cuidado, amados hermanos y amigos. Tengamos mucho cuidado. Por eso decía el apóstol Pablo, no digáis esto haré mañana, esto o aquello, sino decir si el Señor lo permite, si el Señor quiere, si el Señor así lo determina. Y vamos a comprobarlo, amados hermanos. Vamos a comprobar esa parte que les menciono, porque recuerde que el Evangelio de Cristo tiene que tener sustento en la bendita palabra de Él. Tiene que tener sustento. No podemos venir y querer forzar la Escritura, querer obligarla que diga como yo quiero. No se puede, amados hermanos. Tiene que ser como su palabra lo establece. Mire, como dice el apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 13. Vamos a ver, amados hermanos, Santiago capítulo 4. Y vamos a ver el versículo 14 y 15. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual debería de decir, si el Señor quiere viviremos, haremos esto o aquello. Eso dice la palabra del Señor. Pero ¿qué es blasfema entonces? Es palabras injuriosas. Son palabras de murmura, son palabras de protesta en contra de la voluntad del Señor. Y eso quiero decirle que se convierte en una blasfema. Es una blasfema. Y hay una blasfema que no se perdona, que es contra el Espíritu Santo del Señor. Pero ese es otro tema. El asunto aquí es qué significa jurar y qué significa blasfemar. La blasfema es una palabra de indignación en contra de la bendita palabra del Señor. Eso es blasfemar. Blasfemar es cuando el hombre dice, si Dios existiera, ¿por qué existen o por qué pasan tantas ruinas?
O se muere un ser querido y la persona dice, si Dios existiera, no hubiera muerto. Y empezamos por ahí, amados hermanos. Entonces, según la palabra del Señor, según la terminología bíblica, eso es una blasfema. Y usted y yo tenemos que tener mucho cuidado para no ir a caer en esa situación. Por eso le invitamos a usted, amado amigo y hermano, a mantenerse siempre apegado al estudio de la palabra del Señor. Tenemos que estar siempre apegados al canón sagrado. Toda conversación debe de ir derecho, específica y clara. La persona debe ser recta, su palabra y su carácter deben ser la única garantía en lo único que necesita. Amigo y hermano, por eso le invitamos y le motivamos a usted para que se mantenga, para que nos mantengamos siempre tratando de agradar al Señor. ¿Qué otra también es blasfema para ir finalizando nuestra breve reflexión? Es cuando usted le promete a Dios y no le cumple. Veámoslo. Dice Eclesiastés capítulo 5. Antes de leer este texto quiero decirle que quizás desde un punto de vista humano lo vemos normal prometer y no cumplir. Quizás desde la perspectiva humana es normal, es muy normal prometer y no cumplir. Y la persona dice, yo sé que tal persona, tal hombre, tal mujer es así, no cumple, dice. Bueno, eso es entre los humanos. Pero ¿qué será delante del Señor? Esto es blasfema también. Eclesiastés capítulo 5, versículo 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio. Y cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Note usted, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Dice que Dios se desagrada cuando le mentimos. Hermana y hermano, usted que ha prometido en la obra del Señor, usted que le prometió a Él, usted que le promete a la administración de la iglesia, cumplamos, amados hermanos. Cumplamos. Porque de no cumplir, automáticamente estamos blasfemando. Y al Señor no le agrada. Así que tome nota y procuremos vivir en obediencia delante de Él. Así es, amados hermanos y amigos. Sigamos adelante siempre buscando la aprobación ante los benditos ojos de nuestro Señor. Es para mí un gran placer espiritual. Ha sido el haber estado con ustedes y compartir de manera lacónica esta reflexión. Si tiene dudas al respecto, escriba a la dirección de Edificados en la Palabra o hágalo a su servidor. Con el mayor de los gustos le puedo atender. Por hoy ha sido un placer espiritual y será en la próxima oportunidad, si Dios así nos lo permite. Mientras tanto, reciba un atento y cordial saludo de paz. Si no hubiera sido por tu sangre, en mis pecados estaría muerto. Si no hubiera sido
por tu sangre, nunca hubiera tenido acceso a ti. Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo, no hay poder